Hola amigos, bienvenidos a una cápsula más de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Zona Noreste. Esta tarde estoy súper contenta porque me acompaña uno de mis mejores amigos, soy su fan también, lo amo con ternura porque es un tipazo, el doctor Fernando Robles Gutiérrez. Fernando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Sé que es temporada alta y que estás sacrificando de tu tiempo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes nuevamente aquí en las cápsulas desde el año pasado que no teníamos la oportunidad por andar ahí con otros compromisos. Un placer compartir en esta ocasión con ustedes. Fernando, muchas gracias. Hablando de temporada alta, nuestra plática del día de hoy va a ser acerca de la declaración anual de las personas físicas correspondiente al ejercicio 2022. Dime, Fer, ¿quién está obligado a presentar declaración anual, por favor? Bueno, pues en teoría, el artículo 1 de la ley del ISR nos dice que todos los que tengamos un ingreso aquí en México, ya sean de aquí de México o del extranjero, tendremos que acumular nuestros ingresos para efectos del pago de los impuestos. Y en concreto, ahora en esta temporada alta, a partir del 1 de abril hasta el 30, tendremos la obligación de presentar la declaración anual de las personas físicas. Y las personas físicas tienen la cualidad que se separan dependiendo del tipo de ingresos que tengan. Entonces, quienes están obligadas sería un poquito más extenso. Las personas físicas que están obligadas de entrada son todas aquellas que tienen ingresos regulares, ya sea por sueldos y salarios, ya sea por su actividad empresarial, ya sea por un arrendamiento, un flujo normalito de los que entran de efectivo, o en otra situación sería los ingresos extraordinarios por enajenación de algún bien inmueble, de alguna acción, adquisiciones, ingresos por dividendos de las empresas, pago de utilidades o ganancias en general, intereses, ya sea también que tengan otros ingresos dentro de los capítulos o incluso la obtención de premios en algún raro caso que tenga que acumular. Entonces, de entrada, todos estarían obligados. Yo creo que más bien la situación sería es en relación a los sueldos y salarios que voy a agarrar el corte, quienes están obligados a presentar o no su declaración anual. Y aquí partimos entonces del supuesto que marca el capítulo primero del título cuarto, hablando de sueldos y salarios exclusivamente, todas las personas que reciban un sueldo y salario están exentas de presentar la declaración anual en una primera instancia. Todas aquellas que trabajaron con un solo patrón, que no excedieron de 400,000 pesos, ellas quedan exentas de realizarla. So pena que si tienen un saldo a favor por alguna deducción personal que pretendan llevar a la declaración anual, gracias al artículo 151 de la ley del ISR, puedan reducir su carga. No quiere decir que les va a salir saldo a favor por obra del Espíritu Santo, sino que se refiere a que porque el patrón pagó, hizo su declaración anual, hizo su ajuste, usted tiene el derecho de poder irse, y si tuvo que ir hacer deducciones personales, ya sea por gastos funerarios, ya sea por donaciones o algunos otros conceptos que ahorita vamos a analizar, lo podamos disminuir y nos dé un saldo a favor. Entonces, en primera instancia, ellos serían los que están exentos. A contrario, censo, dicho en otras palabras, quien sí tendría que presentar la declaración anual, todos aquellos que tuvieron más de dos patrones, todos aquellos que no laboraron durante todo el ejercicio, que los finiquitaron, todos aquellos que tuvieron uno o más ingresos aparte de sueldos y salarios, pues resulta que tenían por ahí una tiendita o tenían por ahí un arrendamiento de aquellos que viven de sus rentas y aparte recibían su dinerito. Bueno, pues todos ellos tendrán que acumular a la gran bolsa para llegar a presentar su declaración anual. Eso en concreto digo sueldos y salarios. Ahora me voy a la otra partecita, me voy a brincar a los demás capítulos, que son todas aquellas actividades empresariales, todos aquellos arrendamientos que estarán obligados a presentar sí o sí su declaración anual, salvo algunos que quiero dejar para el final, algunos puntos finos de la declaración anual que quiero dejar para el final. Perfecto, Fer. Entonces, vamos a hablar de deducciones. ¿Puedes decirme cuáles son las deducciones? Vamos a enfocarnos a salarios, a las deducciones en general. Deducciones puede un trabajador eh, deducir en su declaración anual? ¿Qué requisitos necesitan? ¿Y cuál es el tope? O si están o no topadas estas deducciones. ¿Me puedes platicar un poquito de eso?
Bueno, para eso nos tenemos que ir al artículo 151 de la ley del ISR y ahí vamos a encontrar a un primer grupo de deducciones personales. El hecho que vayamos a realizar algún gasto durante el ejercicio no quiere decir que todos vayan a ser deducibles para los de sueldos y salarios. Deducciones personales es un concepto que se utiliza en declaración anual, precisamente para lo que comentaba hace un momento, para disminuir la parte de los gastos. Principalmente, ¿qué es lo que realizamos nosotros como deducciones personales? Los pagos de honorarios médicos, hospitalarios, dentales, ya le acaban de subir hace algún tiempo a la ley para todos aquellos que estamos gorditos y que estamos por ahí medio loquitos, el psicólogo y el nutriólogo, a pesar de que no tienen título médico, ya nos permite hacer deducible, ya no tenemos pretexto para no acudir a quitarnos los locos y los gordos al nutriólogo y a otras situaciones. Por ahí también tenemos los gastos funerarios, por aquellos que se preguntan si pueden deducir el estuche de la suegra. Bueno, pues aquí también podremos ver, a ver si los podemos meter o no los podemos meter a las deducciones personales, siempre y cuando dependan de ellos económicamente. Podremos hacer algunas deducciones. Esas deducciones son principalmente los gastos médicos y demás situaciones derivadas mías y de mi cónyuge, de mis ascendentes y descendientes, para poder realizar las deducciones en este sentido. Tenemos deducciones para donativos, que también están topados. Ahorita voy a hablar en la parte final del tope de las veces que están topados en las deducciones, donativos que podamos hacer. Y tenemos por ahí también un topecito que se divide en dos partes. Las instituciones de enseñanza las voy a dejar aparte porque esas no entran al tope. Entonces quiero hablar de estas que vienen en el 151, que están topadas y están topadas a veces la UMA elevada al año, dependiendo de cuántos vayan a realizarse. Son 5 veces la UMA o el 7% de los ingresos acumulables para los donativos. Recordarán ustedes que hay por ahí un tope para las personas morales, se los pusieron también a las personas físicas. Si yo quiero hacer donativos, no puedo hacer deducible más del 7% de mis ingresos acumulables. Entonces continuamos con las deducciones personales que pueden ser también aportaciones para el retiro, los podemos hacer deducibles. Estas tienen dos cualidades: o las guardo hasta el final para hacerlas deducibles cuando yo reciba mi seguro, o las puedo hacer deducible en el inter del ejercicio. Puede hacer también deducibles, aparte de estas situaciones, los impuestos locales, que es muy raro, son prácticamente creo que dos entidades las que nos van a cobrar, y es Guanajuato y Guadalajara, las que nos permiten hacer ese tipo de situaciones. Seguros de gastos médicos también lo podemos hacer deducible. Podemos hacer deducible también la parte de los reembolsos que nos hagan por gastos médicos. Y todo este conjunto de deducciones del primer grupo del 151 no deben de rebasar el 15% de los ingresos totales del contribuyente. No, no me estoy refiriendo a los acumulables. Estamos acostumbrando que siempre utilizamos los acumulables. Si por ahí tiene ingresos exentos el trabajador por PTU, aguinaldo o cualquier otro concepto que haya recibido, son ingresos totales. Sumando eso, el 15%, o bien que no supere las 5 veces la UMA elevada al año, el tope que sea menor, eso es lo que marca la ley. Para estas deducciones es muy tajante la autoridad en este concepto de este tope. Tenemos otro grupo que viene en un decreto de beneficios fiscales, donde vienen las colegiaturas, aquellas que ya tenemos por preparatoria, preescolar, primaria y secundaria. Esas que vienen derivadas de un decreto, esas no tienen este tope. Esas, el tope que tiene es el que viene en el propio decreto. Entonces, no le voy a aplicar a esto. Y todos los aplicativos para la declaración anual que han venido año con año han respetado esta situación. El tope de las deducciones personales solamente es para este grupo del 151 y no para los del decreto. Muy bien, Fer. La verdad es que yo he presentado algunas declaraciones anuales de algunos amigos y siempre me encuentro con que se les olvida revisar sus comprobantes, Fer. Se les olvida que estas deducciones, aparte de topadas, tienen una serie de requisitos y una de ellas es que no se pague en efectivo. Y tenemos por ahí un grupo de profesionistas a los que les encanta y Es, cómo da trabajo que te acepten primero un pago que no sea en efectivo y después que te emitan la factura y que cuando la emitan de manera correcta, porque tú les llegas y les pagas a veces con la tarjeta, incluida la comisión que te cobra el banco por el uso de tarjeta, y a la hora que te llenan el comprobante le ponen efectivo.
Esas facturas para toda la gente que nos está escuchando que dicen pago con efectivo son no deducibles y no hay forma de que las podamos incluir en la declaración anual. ¿Eso es correcto, mi Fer? Sí, mira, Rocío, recuerda que todos los comprobantes, al ser personas físicas que no están sujetas a ingresos menos deducciones en lo ordinario para determinar sus impuestos, se tienen que remitir al capítulo 10 del título cuarto, que son requisitos de las deducciones, y una de las condiciones en la que más caen ese pequeño grupito, ¿verdad?, de profesionistas, para no decir este nombre, que luego les decimos los whiskas, porque nada más nos dan de cada 10 FDIs que solicitamos, solamente nos dan 2 y 8 por ahí los meten abajo del colchón. En efecto, este requisito está muy palpable y como tú dices, hay ocasiones que no nos fijamos, nos dan el CFDI del comprobante de las radiografías, por poner un ejemplo, para no hablar de otro concepto, y resulta que las radiografías nos pusieron el pago en efectivo en lugar de ponernos el pago con tarjeta de crédito débito y nos echa para atrás. Ya Prodecon ha intentado hacer varios esfuerzos por tratar de hacer que la autoridad reconozca estos gastos como deducibles. Algunas veces sí le hace caso, muy pocas, ¿no? Realmente. Y otras muchas, pues la autoridad reafirma su criterio y nos echa para atrás, ¿no? La deducción. Fíjate, Fer, que otra deducción con la que he batallado mucho cuando intento ayudar a mis amigos es con la deducción del seguro de vida o el de jubilación que vienes cobrando, que pagas todos esos años y al final te van a dar una prima para que puedas completar tu jubilación. Espantosa la forma en la que he tenido problemas con este tipo de deducciones porque no revisa el contribuyente, porque no le escogen el número de Cierto. correcto de operación. O sea, realmente es una tarea muy compleja. Si tú quieres presentar tu declaración anual y obtener un saldo a favor, tienes que estar cuidando muchísimos requisitos. ¿A ti se te ocurre algún otro más que les podamos recomendar que revisen? Mira, sobre todo con los seguros para el retiro, que tengan mucha precaución. Las empresas que otorgan estos servicios son muy dadas a que desde un principio se pacta cómo quieres tu servicio. Si la facturación la quieres para que lo vayas a deducir, que te aplique la deducción del 151, o para que la apliques hasta cuando lo vayas a recibir del artículo 93. Entonces, sí ser muy específicos cuando nosotros pedimos un comprobante, si vamos a tener uno de esos tipos de planes de retiro, desde una vez estipular para qué lo quiero, porque recuerden que incluso hay otro beneficio que viene en el capítulo de estímulos fiscales, que cuando yo quiero disminuir la base, incluso antes de presentar la anual, puedo hacer una aportación a mi fondo para el retiro, no precisamente estos planes, tenemos por ahí en el Seguro Social, y lo podemos hacer deducible. El problema es que no nos lo reconoce. ¿Por qué no nos lo reconoce? Porque ya la autoridad está fiscalizando o prellenando con CFDIs. Y si el CFDI va mal y yo no lo revisé, pues entonces no voy a tener un reconocimiento en la parte del programa. Lo tendré que hacer manual, quizás. Y cuando yo lo haga manual y presente mi declaración, la autoridad va a desconocer y me va a molestar, va a hacer uso de sus facultades de comprobación para ver de qué es ese concepto que yo estoy tratando de realizar. O incluso me puede llegar a negar ese saldo a favor si es que por ahí se incrementó el saldo a favor o con los dichosos créditos hipotecarios que llegan luego los contribuyentes. Dice, oye, aquí está, yo le pagué el Infonavit, le pagué como 50,000, 60,000, 100,000 pesos de intereses, monta mi devolución de esos 100,000, sobre todo con los intereses. Los intereses hipotecarios tienen una cualidad, sí, son una deducción autorizada, pero la cualidad es que lo que yo voy a hacer deducible va a ser el interés real. ¿Cuánto fue la tasa real que tú le pagaste al banco? Yo le pagué un 7%, un 6%, un 5% al Infonavit, sobre todo que son muy bajos las tasas. ¿Y cuánto realmente fue la inflación? Ajusta. Si fue mayor la inflación y acá pagué el 5 y acá tuve un 7 de inflación, pues resulta que yo tuve pérdida. No tuve una deducción autorizada, no le pagué de más, vaya. Entonces, al contrario, le quedé de ver a la institución bancaria por el simple hecho inflacionario, ¿no? Entonces, aquí es uno de los conceptos donde nos pegan estos 2 últimos años que hemos tenido inflaciones muy altas, que no han tenido la posibilidad de poder hacer deducible esos intereses reales porque no hay tales intereses reales, ¿no? Eso en el caso hipotecario. Si me voy a los que cobran intereses al banco, pues tendrán una deducción autorizada, pero ese es otro boleto, ¿no? Perfecto, Fer. Constantemente o en los últimos tal vez 10 años hemos oído que la autoridad menciona que es tan fácil el aplicativo con el que puedes hacer tu declaración anual que no necesitas contador.
Yo difiero y difiero mucho de eso porque tiene su chiste, es un chinito y hay que saber qué hace el chinito para poderlo dirigir, como le dijeron a mi amigo Fernando, ¿no? Háblame del aplicativo, Fer, ¿realmente este año sí es tan amigable como otros? Bueno, como cree la autoridad que es, o Ay, si requerimos, tengo un amigo que todos los años presenta su anual y hasta que no la presento yo no le regresan su saldo a favor. Ya le dije, deja de hacerlo, hijo mío, la presento yo porque yo sé cómo trabaja el chinito, pero dime, ¿cómo está el aplicativo este año? bueno, lo voy a asemejar con una pequeña chascarrillo. Es como un beso de una suegra. No sabes si es sincero, no sabes si es real o realmente lo hace como Judas en estas fechas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el aplicativo trabaja con archivos. No es infalible, vaya. Los impuestos en México y en el mundo son autodeterminativos y la autoridad este año acaba de formular otro esquema. Antes te ponía tu prellenado pues tú aceptabas la información o tú la retroalimentabas. Este año está igual, pero le pone un plus. El plus es que tú le picas al ojito donde viene la información y ves si esa precarga está correcta o no. Y si no, pues bueno, lo tendrás que hacer manualmente si pretendes hacer tu declaración anual. La pena es que, pues si no está bien hecho, pues entonces no te va a devolver la autoridad. Te puedes topar con N número de situaciones donde tú le entras, haces tu declaración anual, como dice tu compañero, le da un saldo a favor de X cantidad y resulta que se la rechazan. Y se la rechazan con la misma información. Aquí está lo que declaraste, aquí está lo que tengo yo en el SAT, aquí está lo que yo tengo en el SAT, no te reconoce retenciones. Muchas de las ocasiones esa es la situación de por cuál te lo rechaza. ¿Por qué te digo que es como un beso de una suegra? Porque no sabes si es sincero. Hay ocasiones en que efectivamente presentan el día 1 de abril, todavía, bueno, este 1 de abril que fue sábado, que presentaron, les devolvieron la cantidad como el martes, miércoles, ya tenían la cantidad depositada y fue de buena fe el beso, pero hay ocasiones en que no es cierto. Hay ocasiones en que te rechazan y te rechazan precisamente porque no retroalimentaste bien la información, porque el sistema no lo tiene, porque a lo mejor el patrón al momento de presentar su declaración anual retimbró nómina y fuiste de los afortunados que te retimbraron y la información que tenía el SAT en ese momento resulta que ya no es al momento de que compulsa la información. A lo mejor es la misma cantidad, lo único que pasó fue que cambiaron el CFDI y resulta que ese CFDI que había checado la autoridad en el Declarasat en este momento ya no es el correcto. Entonces, no es nada más picarle para presentar la declaración anual. En verdad, nos han dado bastante trabajo la autoridad fiscal, hay que agradecerles. Desde 2014 que empezaron que ya no iban a ocupar contadores, les agradezco muchísimo. Hemos tenido bastante chamba y esa chamba se ha habido reflejada precisamente en esta automatización, en esta simplificación administrativa que desde 2014 tiene lugar ante el Servicio de Administración Tributaria, que es una simplificación administrativa no para ellos, para nosotros. Cualquier contribuyente se puede acercar a asistencia al contribuyente y hará exactamente lo mismo que puede hacer usted desde su portal, pero quizás no tenga la precaución de que si usted tiene ingresos y le sale a pagar 15,000 pesos, 8,000 pesos, trabajó solo con un patrón. Usted quiso presentar su declaración anual porque quería llevar su constancia del Infonavit y le avisó al patrón que usted iba a presentar su declaración anual, ya no se la presentó el patrón. Y resulta que ya le salió a pagar 8,000 pesos con todo y su deducción personal. Bueno, pues tiene la facilidad del artículo 150, segundo párrafo, en el cual sí me dice que si yo solamente trabajé con un patrón, tuve ingresos por sueldos y salarios, en pocas palabras, para no recitar toda la ley, tuve ingresos por intereses y no rebasaron los 100,000 pesos y entre ambos no superaron los 400,000 pesos de ingreso acumulable, no total, ingreso acumulable, entonces yo tengo la opción de no presentar mi anual. Difiere mucho con una regla que viene en resolución miscelánea, en la cual me dice que si me sale impuesto sí tengo que pagar. Vayan a Prodecon, háganlo valer, y esa es una facilidad que tiene que le da la ley. Y la ley es superior al propio reglamento. Eso no se lo va a decir el programa, eso se lo va a decir un profesional. Entonces, esa es la ventaja que tiene la ley, que la autoridad se ha sentido rebasada en el sentido de que yo estoy facultada para emitir el programa, perfecto, pero no puede ser más que la ley. La ley ahí está. Entonces, son de las situaciones en las cuales sabemos cómo funciona el monito, el chinito que está trabajando detrás de la página y que también sabemos cómo poder realizar algunos ajustes especiales que tengamos que hacer, que vengan en decreto, algunos topes que no están contenidos ante la autoridad, que nos quedamos con lo que dice la autoridad en reglas de resolución miscelánea y tengo que pagar. Bueno, hay otras opciones para hacerlo, ¿no? Efectivamente, Fer.
Nada más porque lo has mencionado varias veces y yo estoy segura que nos va a haber gente que no está en el mundillo contable como tú y yo, en el mundillo fiscal. Dime cuál es la diferencia entre un ingreso acumulable y un ingreso ordinario, por favor. Nada Ok, más así rapidito. un ingreso total, ¿no? Que es Ujú. como viene precisamente el artículo 150. Recuerde ustedes que usted tiene un ingreso bruto donde viene prácticamente que tiene promedios de puntualidad, de asistencia, de fondo de ahorro, aguinaldo, PTU, durante todo el ejercicio. Sus ingresos totales son precisamente toda la suma de sus ingresos, antes de que le quiten incluso el impuesto, porque ese impuesto va a ser un pago a cuenta del impuesto anual, ¿no? Entonces, toda esa suma del ingreso son los ingresos totales. ¿Qué es el ingreso acumulable? De los ingresos totales, usted le quita los ingresos que son exentos. Todos aquellos que vienen en el artículo 93 de la ley del ISR, como el caso de una parte, no toda, de la PTU, una parte, no toda, del aguinaldo, una parte, no toda, incluso de los ingresos que tienen por retiro, porque los pensionados también están obligados muchas de las ocasiones, cuando superan los 400,000 pesos, a presentar su declaración anual. Cuando usted recibe el fondo de ahorro, que también es ingreso exento, y usted recibe lo que usted ahorró más lo que le pagó el patrón, bueno, pues esa parte puede llegar a ser exenta si cumple con todos los requisitos y eso se lo entrega el patrón en una constancia en sus recibos que tiene de cada una de sus semanas, quincenas o mes, depende cómo le pague su patrón. Entonces, la diferencia entre esos ingresos exentos, que también el patrón se los marca, esa es la parte del ingreso acumulable. Entonces, este es el ingreso que nosotros utilizamos para calcular el impuesto y es el ingreso que les menciono que viene en el artículo 150 en el párrafo segundo. Perfecto, Fer, muchas gracias. Una pregunta más, Fer. ¿La constancia de ingresos, de percepciones y deducciones todavía está vigente, Fer? Porque con esto del timbrado de la nómina que se genera todas las semanas, pues la autoridad en automático sabe cuánto ganamos por semana, cuánto nos retuvieron, qué conceptos nos pagaron. ¿Sigue siendo válido solicitarle a tu patrón esa constancia? Mira, la constancia viene salvaguardada, había reglas de resolución miscelánea, había reglamento de la ley del ISR y había las disposiciones en artículo 27 que se la puede entregar al trabajador en forma mensual. No es otra cosa más que mi recibo y se lo puedo entregar en forma virtual. Aquí hay que tener mucho cuidado en la situación de los viáticos. Si usted es un trabajador que viatica, usted puede agarrar sus FDIs y puede hacer su concentrado en Excel perfectamente porque el patrón pues prácticamente ya cumplió con la obligación. En ese caso, puede ser que le entregue su constancia, su resumen, porque los hace, ¿no? Hay que acercarse a recursos humanos y de manera amigable pedírselas, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con los viáticos, porque los viáticos es un concepto que maneja la ley del ISR que es exento para el trabajador. Y digo que maneja la ley del ISR porque laboralmente el pago de un viático es una obligación patronal de estarle pagando. ¿Qué es lo que optan muchos patrones? Que en el mismo CFDI de nóminas que le está mandando usted cada quincena, ahí le está poniendo cuánto le dieron de viáticos porque fuera a Piedras Negras, a Zacatecas, a Durango, a donde tenga lugares fuera de su centro de trabajo para que usted viaticar y pagar esos gastos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos conceptos. Hay que tener cuidado con estas constancias porque a final de cuentas, sí, el patrón está obligado a entregarlas, las entrega cada que entrega sus FDIs de nómina porque hacen las veces de constancias, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que meterlas a la declaración anual. Informarlas, nada más. Hay obligación de la declaración anual de informar este concepto de viáticos para que me lo considere exento y otros más. Te tengo otra pregunta que dice, vamos a suponer, Fer, vamos a irnos derechito con los trabajadores. Yo soy un trabajador, tuve gastos médicos, tuve gastos funerarios, tuve intereses por mi casa. Me conviene presentar mi anual, aunque no cumpla o no llegue a la cantidad, los 400,000 pesos que lo convierten en obligación. ¿Me conviene presentar un anual? Mira, la ventaja de los programas y los aplicativos es que yo puedo hacer el cálculo para ver si me conviene o no me conviene presentarla, por muchas situaciones. La primera de las situaciones es que posiblemente, rara a la vez, pero se da, cuando acumulo mis ingresos para presentar en la tarifa anualizada, resulta que brinco de rengloncito y en lugar de pagar el 15, el 16 pago el 21. Entonces, cuando yo ya brinqué de nivel de pago de impuesto, quizá me vaya a salir un impuesto a cargo. No porque hayan hecho malas retenciones, sino simple y sencillamente porque al momento de acumularse, brinqué la tarifa, ¿no?
Entonces, hay que hacer el ejercicio. Bendito sea Dios, nos prestaron el simulador para poder jugar con el aplicativo, nos subimos y capturamos. Hay que ver, porque yo pienso que de todas maneras, si te van a devolver un peso, 2 pesos, 22, 30, 1000, 10,000, los que sean, pues son muy buenos. ¿Dónde estaban? Hay que aprovecharlos para poder utilizar las facilidades que tenemos ahí. Si algo nos diferencia del sistema estadounidense en el pago de los impuestos es que allá te hacen deducible si tienes un hijo, dos hijos, estás casado, estás soltero. En México no. En México, si usted está casado, está soltero, tiene tres hijos o no tiene ninguno, le aplica exactamente la misma tarifa. Y lo que nos ayuda a medio compensar es precisamente las deducciones personales. Y digo medio compensar porque desde que le pusieron este parchezote del tope del 15% y las veces de la UMA, nos pusieron a batallar poquito porque si llego a superarlos, pues resulta que no es deducible. Entonces hay que aplicarlos de todas maneras para poder tener un saldo a favor. Fíjate, ver que esto que comentas de que los impuestos en México se calculan por topes de un mínimo a un máximo y lleva un porcentaje de IVA, eso hace mucho la diferencia cuando se acumula, porque tú puedes traer cierto porcentaje semana tras semana o quincena tras quincena, como te vayan pagando, y al momento de acumular, pues puedes brincar a otro porcentaje más alto y que te cause al final del ejercicio un impuesto agravable. Y eso es algo que muchas de las personas que nos ven no comprenden el por qué brincan. Si yo vine pagando un 10%, porque ahorita en mi anual voy a pagar un 15 o otra cantidad más fuerte. Entonces, ese es un punto muy interesante. Qué bueno que lo mencionas. Muchas gracias. Dime, Fer, ¿con fiel o sin fiel? Híjole, yo ¿Firmamos creo con que firma electrónica o no? vuelvo a decir lo de hace unos días, mejor con la infiel, ¿no? No, la realidad es que tú puedes presentar tu declaración anual hasta con la clave. ¿En qué radica que si es con fiel, con la firma electrónica o es con clave? Si usted tiene un saldo a favor que le vaya a devolver el fisco y no supera por ahí los 10,000 pesos, usted lo puede hacer perfectamente con la clave porque hay que asignarle la clave bancaria y demás situaciones. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo la situación en que yo tengo un saldo a favor mayor, supera los 10,000 pesos, pero no supera por ahí los 150,000 pesos y la cuenta ya estaba precargada? El año pasado me devolvieron. ¿Usted la puede presentar con la clave? Sí. Pero no se fíe mucho luego porque luego las autoridades son medias canijas. Presente la confirma electrónica mejor. ¿Por qué? Porque dice la facilidad administrativa que yo tengo la posibilidad de presentarla y si no me la quiero complicar, la meto así y luego después solicito mi devolución. No pierdo el saldo a favor. Puedo pedirlo en devolución normalita, que se lleva alrededor de 3 meses. Dice que 45 días es una mentira porque entran los días inhábiles, los requerimientos de la autoridad, etcétera. Entonces, si yo quiero acceder a la automática, a la devolución automática, entonces sí tengo que presentar con firma electrónica avanzada para que me devuelva. Si no me sale a cargo, pues hombre, la presento con la clave y se acabó. Eso no es problema. El problema no es que yo le pague al fisco, el problema es que me devuelva. Entonces, en ese caso sí tendré que hacerlo a través con firma electrónica avanzada. Si voy a cambiar la cuenta, a lo mejor ya no quiero tener mi cuenta de Banorte y me voy a depositarla a mi cuenta de Bancoppel. Bueno, pues entonces ahí tendré que cambiar mi clave bancaria. En ese caso sí tengo que presentarla con la fiel para efecto de notificar el cambio. ¿Por qué? Derivado de muchos fraudes que han recibido, porque no era muy común que la gente pidiera sus devoluciones de sus saldos a favor en la declaración anual, y desde que se implementó el esquema de la devolución automática, pues fácilmente Fernando Robles iba y le ponía la cuenta de su amiga Rocío porque le salían $50,000 en devolución y le caían en la cuenta de Fernando Robles los $50,000 de devolución porque yo le puse en el campo de la clave del banco, el banco y la devolución pues era de Rocío, ¿no? Entonces, hubo muchos fraudes, multiplícalo por las cantidades que tú quieras. Detalle, la clave, generalmente luego los contribuyentes o cuando íbamos a asistencia al contribuyente les ponían ahí una muy común, no voy a decir cuál, pero le solían poner una clave muy común, o el 1, 2, 3, el clásico, ¿no? Entonces decían, pues bajaban los RFC, se ponían a hacer sus declaraciones y mandaban y solicitaban los saldos a favor, sobre todo antes que nada más capturaba los campos y casi no checaba la autoridad, como cuando todavía confiaba en nosotros. Por eso se ha vuelto medio rejega en devolvernos los saldos a favor, aún con los comprobantes, precisamente por tanto gol que metieron también a los contribuyentes. Ok, perfecto, mi Fer. Entonces, ya estoy con mi aplicativo,
ya me di cuenta que voy a recibir, que tengo un saldo a favor y lo quiero solicitar. ¿Qué necesito tener a la mano, aparte de lo que acabamos de mencionar, que es la fiel? ¿Qué más necesito tener a la mano para que me la devuelvan de forma automática? Bueno, si es en forma automática, la clave interbancaria, que es la que nos va a solicitar para que nosotros la coloquemos, o bien, si yo ya presenté con anterioridad y ya me devolvieron una cuenta, ya está capturada, solamente la checo y voy a mandar mi declaración anual con ese saldo a favor. Y checar Ok. sobre todo el último apartado de ahí de pagos, porque luego vienen datos adicionales. Y esos datos adicionales principalmente son información que debemos nosotros de tener. ¿Qué información? Lo digo en forma global, haber recibido en forma normalita o acumulada más de 600,000 pesos, ya sea en préstamos, en herencias, declarar lo de la casa, habitación cuando es exenta, porque si no me la pueden castigar y me la van a poner como grabada. Los premios también van junto con los otros informativos, entonces esos sí son obligatorios informar. Y quizá usted me va a decir, pues sabes que es que yo no ocupo informar porque yo tengo mi tarjeta de crédito de 50,000 pesos en el límite y tengo 50,000 pesos de límite de crédito, pero yo no la he ejercido o yo no tengo ahorita la cuenta más que esos 50, pero resulta que cada uno de los meses yo le estoy metiendo 50 topados y me reembolsan, 50 topados y me reembolsan por viáticos, por lo que sea, ¿no? Realmente el préstamo es la suma de las disposiciones que yo hago de la tarjeta, no se dejen ir con solamente la parte del importe. Y a lo mejor en los sueldos y salarios no, pero en actividades empresariales, donde tienen topes grandotes que dicen que tienen 1 millón de pesos de fondo revolvente y a la hora de la hora resulta que dispusieron ese 1 millón de pesos 12 veces al año, pues ya son 12 millones de pesos, ya supera, ¿no? La cantidad. O la otra más común, fueron, solicitaron su crédito hipotecario, ese ya es un préstamo que también debemos de declarar. Hay que evitar aquella figura que viene en el artículo 90-91, en la cual nos habla de discrepancia fiscal, donde la autoridad vea que a sus estados de cuenta le llegó más dinero del que usted está declarando. Pues hay que tener muchísimo cuidado nada más con estos conceptos de declararlos y documentarlos. Quizás tuvimos un préstamo de abuelo, de papá, y resulta que me lo transfirió directamente a la cuenta para que yo comprara un automóvil o lo que sea. Bueno, pues en ese caso también hay que informarlo. Digo, a final de cuentas, dentro de las disposiciones dice que está exento dentro de la discrepancia fiscal, que no me lo va a considerar, pero ¿para qué me gano yo un requerimiento de la autoridad? Lo puedo informar en el dato informativo que recibí préstamo porque se los va a regresar, o donativo si ya me los dio para gastar en lo que sea, y informar ante la autoridad y se quitan de problemas, ¿no? Me quito de un problema futuro en el rubro de los informes. No se les olvide que esa partista viene después de la determinación del pago, antes del pago, a efecto de poder retroalimentarla. Pregúntense bien como contadores, pregúntense bien como sueldos y salarios, pregúntense bien como contribuyentes en general, si realmente no tengo nada que informar. Hagan un balance en sus estados de cuenta y bueno, la cuenta bancaria para la devolución en la carátula del estado de cuenta viene. Hay que tener bien a la mano ahí esa información para poder solicitar la devolución y estar atentos, porque ahí en el módulo de consultas en el SAT viene el apartado para checar los seguimientos de las devoluciones automáticas en el módulo de devoluciones y luego viene el seguimiento de las devoluciones automáticas para ver si ya se las otorgaron, si les dice ya nomás estamos esperando que la TESOFE les vaya a depositar, la Tesorería de la Federación, o bien ya está rechazada, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Perfecto, pero entonces más vale prevenir Que lamentar, que ¿sí? lamentar. Perfecto. Entonces, Fer, ya para cerrar esta cápsula y dejarte que sigas con tus declaraciones anuales que tienes que presentar, que seguramente serán muchas, dime, Fer, si estoy obligado a mi declaración anual y no la presento, ¿qué pasa? ¿Qué sanciones hay? Uy, Eh, ¿Cuesta caro no hacerlo? Cuéntame. bueno, si yo tengo la obligación de presentar la declaración y no la realizo, obviamente voy a ser acreedor a una multa que viene en el Código Fiscal de la Federación por no presentarla. ¿A partir de cuándo? Este año se vence el plazo el 30 de abril. El 30 de abril resulta que va a ser fin de semana. Nos vamos a brincar al 1 de mayo. El 1 de mayo pues no se trabaja, ¿verdad? Entonces es día festivo. De acuerdo al Código Fiscal de la Federación, nos brincamos hasta el día 2 y tenemos hasta el día 2 para presentar nuestra declaración anual. Yo, después del día 2 si la presento el día 3 y la autoridad me requiere, sin yo haberla presentado, entonces yo me hago acreedor a una multa. Entonces, revisen bien si tienen la obligación de presentarla. Sueldos y salarios, sobre todo, que se les puede ir. Es el gran grueso de los contribuyentes en México.
Revisen bien, porque estábamos muy acostumbrados los del régimen de incorporación fiscal a que hacían pagos definitivos bimestrales y se olvidaban del Padre Nuestro después, por las fechas, digo ahorita, de la Semana Santa, se les olvidaba ya después. Y resulta que ahora con el reciclo sí tienen la obligación de presentar una declaración anual. Entonces no se me vayan a dejar ir con la finta, sobre todo los recicos que tuvieron por ahí ingresos, porque tienen que hacer un ajuste anual para ver si pagaron de más o pagaron de menos impuesto, de acuerdo a los límites que vienen en el propio en la propia sección del capítulo 2, para que vayan a hacer su declaración anual. Entonces no se me deje ir con la finta. A diferencia del RIF, el RECICO, el nuevo régimen simplificado de confianza, sí tiene que presentar un anual. Y si tiene RECICO y tiene sueldos y salarios o tiene arrendamiento, también hay que hacer la declaración. Ahorita fíjese que el aplicativo no está habilitado para que lo hagamos en una sola. Lo va a tener que hacer dos veces la declaración del anual, una con reciclo y otra con las otras cantidades. Espero que ya se libere, digo, porque en personas morales así nos tuvieron, hasta 3 días antes hicieron modificaciones al aplicativo. Espero que cuando lo liberen se puedan declarar las dos. No nos va a juntar las dos actividades, no nos va a acumular los ingresos porque juegan por distintos capítulos, pero sí que tengan cuidado porque este año tiene esa novedad con Reciclo que sí tenemos que presentar una declaración anual, sí o sí. Perfecto, mi Fer. ¿Algo más ya para cerrar esta plática que nos quieras compartir, Fer? Algo que consideres importante para todas las personas que nos están escuchando para su declaración anual, consejitos, comentarios, lo que quieras decirnos para cerrar ya. Dígole, pues consejitos hay un montonal, digo, aparte de lo de checar lo de la discrepancia fiscal, que no vayan a caer por ahí Dije consejitos, no conejitos. bueno, bueno, bueno. Es que se multiplican un montonal, ¿no? Pero principalmente chequen la parte de los datos informativos, los dejan rápido por ir a presentar rápido el anual y porque les dé su saldo a favor y los dejan abandonados. Se les olvida de repente que hay que declarar esos ingresos que obtenemos de herencias, que obtenemos de premios, que obtenemos de préstamos, que sobre todo los de préstamo. Vuelvo a insistir que a pesar de que son entre familiares que puedan llegar a estar exentos y cualquier cosa, hay que informarlos. Es preferible prevenir que lamentar una molestia. ¿Por qué? Pues porque en una discrepancia le van a dar 15 días, se le puede multiplicar a otros 20 días para que usted conteste. Si contribuyentes que tienen la contabilidad hecha, que tienen las cosas hechas dentro de forma, batallan para contestar un requerimiento de autoridad en 15 días. Ahora imagínese a alguien que no lleva sus estados de cuenta, que ni siquiera los descarga, lo que es más, porque ya se los dan electrónicos y ni siquiera los descargo, pues difícilmente va a armar una buena defensa al respecto. Entonces, chequen sus estados de cuenta, descarguen sus FDIs de nómina, archívenlos, hagan una carpeta por año de lo más importante que tenga dentro de sus compras para que no vaya a caer en esta situación. Pida sus deducciones personales, hágale la transferencia, aunque se enoje por ahí los profesionistas de distintas áreas. Aunque se enoje, hombre, aunque le recuerde el 10 de mayo, total, hombre, pues se acuerda el 10 de mayo y le regala una rosa más a la mamá para efecto de que le dé su factura, haga usted su transferencia y pueda tener sus deducciones en orden. Y si tiene alguna duda, si tiene alguna situación, acérquese a los expertos, porque a final de cuentas hay de todos los colores y sabores. No le voy a decir que se acerque nada más a los del instituto, acérquese a Prodecon, acérquese a asistencia al contribuyente. Ya verá, depende del santo cómo le va a ir en la devolución, pero ya usted elegirá y tendrá la opción de realizarlo para que pueda tener la facilidad de realizarlo. Que si le dicen un no en la devolución automática, no es ya palabra dada, ahí están las manuales, haga una devolución manual a efecto de que le devuelvan su impuesto, es suyo, ¿para qué se lo deja el fisco? ¿Vale? ¿Quién sabe dónde, en qué manos vaya a parar? No sé dónde vaya a parar, digo, pero ¿para qué se los deja? Mejor pídalo en devolución y gástese lo que sea en una Coca-Cola, hombre, ¿no? Si no es mucho. No hay peor lucha que la que no se hace y a veces por desidia dejamos perder esas cantidades de dinero, porque después de cierta cantidad de años ya no puedes pedirla. Eso es importante recordar. 5 años, no pediste tu devolución, pues ya, mortumes, ya no hay nada que podamos hacer por ello. Entonces, Fernando, mil gracias, muchas gracias. Estoy eternamente agradecida porque te dejaste platicar conmigo. Le rogué, señores, porque tiene una agenda muy apretada el muchacho, pero finalmente accedió a darme esta plática, te lo agradezco. Te quiero mil, Fer, te veo a finales del mes y te vuelvo a ver en mayo presencialmente. Te quiero mucho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, el agradecido soy yo.
Hasta luego, bye. Amigos, muchas gracias. Mi nombre es Rocío García Michelena. Por favor, ayúdenme a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima. Amigas, amigos, te invito a que compartas la información que aquí presentamos a través de las cápsulas informativas de la Comisión Fiscal Regional Zona Noreste. Agradecemos el desarrollo de esta entrevista a nuestra conductora, Rocío García Michelena. Además, el día de hoy, a nuestro invitado, agradecerle por su tiempo y por su espacio. El doctor Fernando Robles Gutiérrez, quien cuenta con un doctorado en Administración Pública, una maestría en Impuestos y es profesionista certificado en la disciplina fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además, es socio director de la firma RP Consultores y Auditores SC. Vicepresidente del Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y expresidente de nuestra región noreste. Además de ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional Mexicano de Contadores Públicos. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos en la próxima emisión. Comparte la información que aquí te presentamos. Gracias.